Entonces es ahí donde pensamos, ¿qué es lo que está pasando? ¿En verdad tocamos fondo y ya vamos a empezar a recuperarnos? ¿La inflación va a comenzar a bajar? ¿O es que esto es tan solo algo del momento y vamos a seguir empeorando? Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy quiero hablar sobre si en verdad tocamos fondo o no y qué es mi opinión al respecto o qué espero yo para los próximos días. Si eres nuevo en mi canal, bienvenido. Considera suscribirte y darle like para ayudarme con el algoritmo de YouTube y el crecimiento de mi canal. Pero empecemos ya que tenemos muchísimo de qué hablar. Primero que nada vemos como el S&P 500 se encuentra abajo 0,78% en los últimos 5 días. Pero vemos que el día 14 de octubre hubo una gran subida desde entonces, ha estado arriba 2,26%, aunque llegó a estar arriba 4% el día 20 de octubre. Pero es por eso que muchos preguntan si ya tocamos fondo gracias a diferentes reportes que hemos estado viendo. Vemos acá como el Nasdaq también le pasó lo mismo a partir del 14 de octubre, vemos como el mercado se ha estado recuperando. Ahora, hay muchas cosas que han estado pasando, porque apenas están comenzando los earnings y los reportes de ganancias de las compañías, en los cuales muchos esperan que los crecimientos de las compañías no sean buenos, al igual que en sus ganancias netas. Pero no es el caso de lo que hemos estado viendo en los últimos reportes en tan solo 2 semanas. Muchos esperaban muchísimas decepciones, incluso muchos analistas han estado bajando y bajando sus targets de ciertas acciones. Pero en estos momentos estamos viendo noticias muy mixtas. Vemos como la Fed habla de que la inflación se encuentra muy mal, y al igual que la economía, pero también vemos como a otras compañías les va bien. Aún no estamos viendo que las utilidades por acción cayeran tanto como esperado o como esperaban los bancos, y ni siquiera a los bancos le está yendo tan mal. Empezando por Tesla, que reportó hace un día y no monté video al respecto, podemos ver que reportaron un crecimiento del 55% en los ingresos de sus autos y 56% en total, lo cual obviamente llama mucho la atención porque sí, aunque hayan logrado superar las expectativas de los analistas en sus ingresos, igual crecieron 56%. Obviamente también su net income creció bastante y si vemos acá su crecimiento en producción, vieron un crecimiento de producción total de 54%, el cual fue 123% para los vehículos de modelo S y X y 51% para los modelos 3 e Y o Y. Luego vemos Netflix, que ha sido una de las compañías que ha hecho que el mercado se desplome desde principios de año. Vemos acá como la acción cayó 28% el 19 de enero cuando reportaron su cuarto trimestre del año pasado. Luego vemos cómo volvió a caer 35% en tan solo un día el 19 de abril cuando reportaron sus ganancias del segundo trimestre, y ahora el tercer trimestre no ha sido tan malo, lo cual era algo que teníamos muchos a la vista porque normalmente en los últimos 2 trimestres cuando Netflix reportó hizo que el mercado cayera aún más, ya que no lograban superar las expectativas de los analistas y más bien bajaban sus propias expectativas para el resto del año. Pero este último reporte de ganancias no fue así, vieron un crecimiento de tan solo 5,6%, lo cual obviamente no es el mismo crecimiento de Tesla, pero superaron las expectativas de los analistas por bastante. Vemos cómo reportaron una ganancia por acción de 3,10 en comparación con 2,13 y en sus ingresos de 7,93 mil millones en comparación con los 7,8 mil millones de dólares. Y aún así también superaron las expectativas de los analistas en los usuarios, ya que reportaron 2,4 millones de usuarios nuevos para este año, lo cual obviamente llama muchísimo la atención. Luego vemos Bank of America reportó un ingreso de 24,5 mil millones de dólares, lo cual tuvieron que aumentar sus reservas casi 1.000 millones de dólares gracias a todo lo que ellos esperan, y por eso reportaron un 7,1 mil millones de dólares en sus ingresos netos, lo cual obviamente fue una caída en comparación al año pasado, pero si no hubieran tenido que aguantar o reservar esa cantidad de dinero, hubiera sido mucho mejor. Pero lo que quiero ver de Bank of America no es sus ingresos, sino lo que reportaron. Primero que nada, vemos acá en Payment Spend, vemos como las personas están gastando mucho más dinero de lo que gastaban en el 2019, aún teniendo los precios de inflación tan elevados. Y obviamente eso es bueno y malo a la vez. Es bueno porque vemos que la economía se sigue moviendo y que la economía en realidad no está tan débil, al igual que como dijo Bank of America, ya que ellos dicen que no ven la economía tan débil. Pero también es un poco malo porque al que los consumidores gasten aún más durante una situación de inflación tan elevada como la de ahora,
quiere decir que obviamente no es que están comprando más cosas, sino que están gastando más dinero por menos de lo que compraban antes, ya gracias a la inflación. Pero también quiere decir que las personas se están acostumbrando a los precios de hoy en día, lo cual no son buenas noticias porque la Fed no quiere que las personas se acostumbren a estos altos precios. Pero luego vemos acá en el Credit and Debit, podemos ver cómo las personas están gastando 20% más en viajes y 23% más en gasolina, lo cual obviamente en gasolina es lógico ver este crecimiento en comparación al año pasado porque sabemos los altos precios de la gasolina. Pero en viajes es algo que nos pone a pensar muchísimo, porque si de verdad estamos tan mal en una economía muy lenta y muy débil, en una recesión tan fuerte como la que muchos hablan, ¿por qué las personas están pagando más para viajar? Sí, los precios subieron un poco por la inflación, pero si las personas no son capaces de cubrir su día a día de comida, de luz, de internet, de agua, ¿por qué estarían gastando más en viaje? Y esos son el tipo de noticias que nos hace mezclar un poco nuestros pensamientos, porque vemos muy malas noticias sobre la economía, pero vemos cómo el consumidor sigue gastando el día a día. Luego vemos los depósitos en promedio de balance en estos momentos en comparación con pre-pandemia y vemos que las personas están o tienen aún más dinero de lo que tenían antes de la pandemia. Y algo que a mí me ha estado preocupando y que les he informado es que veo como las personas siguen gastando y gastando y gastando. Y les he dicho justamente en varios videos que mi preocupación de eso es que si las personas siguen gastando y gastando mientras que la inflación sube, sube y sube, mientras que los ingresos de las personas también suben, pero no tan rápido como la inflación, mi miedo era que las personas estuvieran gastando mucho en sus tarjetas de créditos y no las estuvieran pagando al igual que en préstamos personales, lo cual obviamente no es una buena noticia porque eso podría traer una gran crisis después, cuando esas personas no puedan pagar sus tarjetas de crédito o los préstamos personales porque sus ingresos no les alcanza, en donde viene el tipo de crisis bancaria. Pero este no es el caso. Vemos como las tarjetas de crédito past due, es decir, las personas que no pagan sus tarjetas al día, están aproximadamente en 1.38% ahorita en septiembre del 2022. Pero aunque ha estado subiendo desde mayo aproximadamente de este año, no se compara para nada en niveles prepandémicos, porque obviamente vemos acá durante la pandemia como estaba bastante elevado, pero antes de la pandemia estaba en 2.04% y aún está muy por debajo en comparación a eso. ¿Será que muchas de las personas comenzaron a aprender mucho más sobre finanzas personales, cómo manejar su dinero gracias a la pandemia y gracias a las crisis que hemos visto desde el 2008? ¿O es que en verdad no entendemos bien qué es lo que está pasando en la economía? Porque obviamente esto es muy buenas noticias. Vemos que nada más 1.38% en comparación con 2.04% en septiembre del 2019. Eso, en mi opinión, es buenas noticias y algo para tener en cuenta. Ahora, siguiendo un poco más, vemos también como PepsiCo reportó un crecimiento de 8.8%, aunque ellos vieron que también ha sido porque han aumentado sus precios, las personas siguen comprando. Y no solo eso, sino que aumentaron sus expectativas para este año. Esperan tener un crecimiento del 12% para este año, lo cual antes era 10%. Y obviamente eso son buenas noticias porque nos quiere decir que esperan muchos mejores crecimientos de lo que esperaban antes, ya sea porque están subiendo los precios o no. De la misma forma estamos viendo crecimiento en estas compañías. Ahora, yo pienso que estos son el tipo de noticias que nos mezclan por el momento porque vemos muy malas noticias, como por ejemplo, hoy el día vimos en la tarde cuando el Harker de la Fed ve falta de progreso en la inflación y espera aumento de las tasas agresivas en el futuro, razón por la cual el mercado terminó cayendo tanto el día de hoy. Vemos como el día de hoy comenzó arriba y luego terminó cayendo un 1.84% después de que esta persona habló. El presidente de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, dijo el jueves que las tasas de interés más altas han hecho poco para mantener la inflación bajo control, por lo que se necesitará más aumento. Vamos a seguir subiendo las tasas por un tiempo, lo cual obviamente hace que el mercado se siga viendo bastante preocupado por tantas incertidumbres. Dada nuestra francamente decepcionante falta de progreso en la reducción de la inflación, espero que estemos muy por encima del 4% para fin de año. El último comentario se refería a la tasa de los fondos federales, que actualmente tiene un objetivo de 3 a 3.25%. Entonces, esta persona está diciendo que aunque la Fed espera
terminar el año con unos intereses de 3 a 3.25%. Él espera que esté por encima de 4%, porque el aumento de las tasas de interés que hemos estado teniendo por los momentos que ha estado haciendo Jerome Powell y la Fed no ha estado ayudando mucho a la inflación. Y es por eso que digo que en mi opinión no hemos tocado fondo, porque obviamente hay que tener dos dedos de frente y saber que la situación económica no se encuentra bien, que la inflación no se encuentra bien, que vemos los precios subir y subir y subir, pero también vemos por otro lado todas estas compañías como Tesla, como Netflix, como los bancos reportando crecimiento y Procter & Gamble o PepsiCo reportando o subiendo sus expectativas para el resto del año. Entonces es ahí donde pensamos, ¿qué es lo que está pasando? ¿En verdad tocamos fondo y ya vamos a empezar a recuperarnos? ¿La inflación va a comenzar a bajar? ¿O es que esto es tan solo algo del momento y vamos a seguir empeorando? En mi opinión, el mercado tiene un poco más espacio para caer. Y eso lo digo porque yo también espero que la inflación aún le falte un poco más, aunque ha estado mejorando, aunque hemos visto mejoras y que la Fed ha estado subiendo los intereses para eso. Veo cómo también la economía no se encuentra muy bien. Pero también vemos a Bank of America como nos dice que la economía no está tan débil como pensamos. Entonces es ahí donde pensamos, ¿qué está pasando? Y quiero saber qué opinan ustedes al respecto. Desde mi punto de vista, el mercado puede caer un poco más, pero como ustedes saben, yo he estado comprando y comprando y comprando poco a poco, ya que a mí me gusta hacer dollar cost average. Siempre y cuando los fundamentos todavía me gusten y los precios de la acción me gusten, puedo tener u obtener mejores precios que alguien que solamente compró el 26 de enero. Quiero saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Tocamos fondo o aún siguen las caídas?